Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con nuestra semana número 2. Este corresponde a hacer pues deducción, pero en este caso vamos a hacer deducción compuesta. Trazo de figuras parecido a las clases de la semana pasada, pero obviamente con unos datos adicionales o casos especiales, ¿no? Igual vamos a tener que recordar eh, lo que hice la semana pasada, pues no. Bueno, entonces vamos a compartir. Bueno, me confirman si observan la pantalla o mi pantalla por el chat, me pueden confirmar para poder ya iniciar. Sí, correcto. Entonces, seguimos con nuestra semana 2. Bueno, tenemos nuestra semana 2, habilidad lógico-matemática, y el tema, ¿no? Deductivo compuesto y trazo de figura segunda parte. Bueno, deductivo compuesto, nosotros ya la semana pasada hemos hecho este deductivo simple, ¿no? Donde para resolver ese tipo de ejercicios necesitábamos o hacíamos el uso de la tabla de doble entrada, ¿no? O sea, podíamos colocar, ¿no? Nuestra tabla de doble entrada, viendo cuántos personajes son, si nos hablan de profesiones, edades, lugares donde viven, ¿no? Y lo que hacíamos es rellenar la tabla, ¿no? O también hemos dicho que se podría utilizar diagramas de Venn, ¿no? Circulares, donde puedo colocar en una parte los nombres, en el otro las profesiones y con flechitas podría relacionar. Entonces, esas son las dos estrategias para poder resolver deducciones, tanto simple como compuesta, ¿no? Bueno, entonces eh, es justamente acá las recomendaciones, ¿no? Dice problemas en que hay que relacionar información. Puede ser nombres de personas, actividades, lugar de procedencia, etcétera, ¿no? Y varias, eh, varios datos que podemos relacionar, ¿no? A veces los datos están en forma desordenada. Bueno, sí, debes elegir. A veces puedes elegir del dato más sencillo y te vas al dato más complicado, ¿no? Y relacionar. Recuerden que podemos usar tabla de doble entrada o si no, diagramas de Venn. A ver, como ejemplo, que nos dan, a ver, Luis, Ricardo, Paolo, Gabriel, ya 4 personas, tienen profesiones diferentes y viven en las ciudades A, B, C y D. O sea, tenemos nombres, profesiones y ciudades. Eso es lo que me está relacionando, ¿no? Pero dice no necesariamente en ese orden. Se tiene la información. ¿Verdad? Uno de ellos es profesor y Gabriel es enfermero. El que es contador vive en la ciudad A y el matemático nunca ha emigrado de la ciudad C. Luis vive en la ciudad D y Paolo no vive en la ciudad A ni en la ciudad B. ¿Qué profesión tiene Luis y en qué ciudad vive Paolo? En ese orden, ¿no? Hay que dar la respuesta en el orden que nos piden, ¿no?
Hemos dicho, podríamos hacer con tabla de doble entrada, ¿sí? Eso es lo que hemos aplicado la semana pasada. Tenemos 4 personas, hay 4 profesiones, entonces una forma, utilizando la tabla, sería esta forma, ¿no? ¿Ah? Aplicamos nuestra tabla. Son 4 personas, damos el espacio 4, los nombres y ahí las profesiones. Son 4 profesiones, 1, 2, 3 y 4. Luego nos dicen 4 ciudades. Bueno, ahí ubicamos la segunda parte para las ciudades. Entonces, en esa tabla de doble entrada, lo que vamos a hacer es colocar nuestros datos. Colocamos nuestros datos, que sería, bueno, tenemos a Luis, tenemos a Ricardo, tenemos a Paolo, tenemos a Gabriel. Luego, tenemos las profesiones. Bueno, según las profesiones nos muestran que hay un profesor. Luego tenemos ferro. Luego tenemos un contador. Luego tenemos un matemático. Y luego tenemos las ciudades. Ciudad 1 vive en ciudad A, ciudad B, ciudad C y ya está. Ahora lo que hay que hacer es rellenar esa tabla. Bueno, entonces el primer dato que nos dice, uno de ellos es profesor, Gabriel es enfermero. Ah, ya, entonces el enfermero, eso yo puedo relacionar, Gabriel enfermero. Significa que nadie más es enfermero, ya no es ni profesor, ni contador, ni matemático. Tenemos primer dato. Segundo dato, dice el contador vive en la ciudad A. Así nos dice que el contador vive en la ciudad A. Podemos relacionar con una flechita. Ahí está, y esa flechita. Claro que si yo sé quién es contador, esa persona vive en la ciudad A, o también podría decir el que vive en la ciudad A, ese es contador. Pero mostramos de que Gabriel no es contador, ¿no? Acá tenemos que Gabriel no es contador. Si Gabriel no, entonces si Gabriel no es contador, entonces él no puede vivir en la ciudad A, pues. Entonces esto ya podemos rellenar. Vamos a rellenar ese dato. Gabriel no vive en la ciudad A, porque Gabriel no está. El siguiente dato nos dice que el matemático nunca ha emigrado a C. Entonces puedo también colocar flechita, matemático vive en la ciudad C. Si yo sé quién es el matemático, esa persona vive en la ciudad C. De la misma forma, si observamos la zona de matemático, Gabriel no es matemático. Entonces por la flecha arriba, entonces podemos decir que Gabriel no vive en la ciudad C. Entonces marcamos esa zona. Entonces Gabriel no vive en la ciudad C. Luego el siguiente dato nos dice de que Luis vive en la ciudad D. Entonces Luis D, aquí marcamos entonces. Entonces nuestro tercer dato, Luis vive en la ciudad D, marcamos Luis ciudad D y ya el resto descartamos. Y nuevamente puedo apoyarme en la flecha de arriba. En esta flecha de arriba nos podemos y decimos pues como Luis no vive en la ciudad C, la flecha de arriba, Luis no es matemático. Vamos entonces esa zona. Luis no es matemático. Pero vemos a Gabriel. Si observamos a Gabriel, resulta que Gabriel
tenemos de que no vive en la ciudad A, no vive en la ciudad C y no vive en D. Entonces lo único que queda es que Gabriel debe vivir en la ciudad B. Marcamos entonces, Gabriel vive en la ciudad B. Entonces nadie más debe vivir en B. Bueno, el siguiente dato que vemos es el de Paolo. Paolo no vive en A ni en B. Paolo no vive en A ni en B. Entonces, ¿qué queda para Paolo? Lo único que queda para Paolo es que debe vivir en la ciudad C. Entonces, si Paolo en la ciudad C, quiere decir que en C nadie más vive y por lo tanto quedaría para Ricardo, ¿qué quedaría? Vivir en la ciudad A. Con eso tenemos la ciudad, los nombres de las personas. No vuelvo a ver en las flechas, en la flecha abajo. En la flecha que nos relaciona, en esta flecha que está relacionando, nos dice de que eh, quien vive en la ciudad A es Ricardo. Por lo tanto, por la flecha de abajo, Ricardo debe ser contador. Y ya con eso descartamos todo esto. Ahora la flecha de arriba vamos a utilizar. En la ciudad C es Paolo. Por lo tanto, gracias a esa flecha de arriba, Paolo debe ser matemático. Ya descartamos esta salida. Por lo tanto, ahora sí, Luis, ya sabemos que Luis debe ser el profesor, lo único que queda. Y con eso hemos rellenado toda la tabla de doble entrada. Ahora sí ya puedo decir qué profesión tiene Luis. Luis vemos que es profesor. ¿Y en qué ciudad vive Paolo? Bueno, Paolo vive en la ciudad C. Listo. Entonces hemos utilizado la tabla de doble entrada para resolver el ejercicio, ¿no? Pero nuevamente no es la única forma, ¿no? Porque hemos dicho que también podemos usar diagramas de Venn. Bueno, diagramas de Venn sería colocar los nombres. Ahí está, Luis, Ricardo, Pablo, Gabriel, 4 nombres. Las profesiones, enfermero, profesor, contador, matemático. Las ciudades, A, B, C y D. Bueno, normalmente eso lo puedes colocar si deseas con círculo. Puedes colocar con elipses, ¿no? Esos son los diagramas de Venn, ¿no? Entonces, bueno, si desea, bueno, a veces no es necesario ya graficar esos diagramas de Venn, simplemente ordenas tus datos. Y bueno, vamos a arreglar con flechas. Bueno, cuando dice Gabriel es enfermero, relaciono enfermero con Gabriel. Siguiente dato. El contador vive en la ciudad A. Bueno, busco contador y la ciudad, profesión ciudad, ahí está, contador ciudad A. Siguiente dato. Matemático nunca ha emigrado de la ciudad C. Bueno, entonces matemático vive en C. Siguiente dato. Luis vive en la ciudad D. Entonces, tenemos aquí para la D, ¿no? Para solamente tengo dos posibilidades. O es el enfermero o es el profesor. Pero si fuese si D es el enfermero vive en la ciudad D, ¿eso qué me obliga? Me obliga a que el enfermero es Gabriel, o viviría en la ciudad D, cosa que sería imposible porque nos dice que Luis vive en la ciudad D. Por lo tanto, enfermero no puede ser ciudad D, que debe ser entonces debe ser profesor. Y así Luis es el profesor. Bueno, como tenemos que el enfermero debe ser en la ciudad B, lo único que queda, la única posibilidad. Enfermero con ciudad B. El último dato que nos falta. Paolo no vive en la ciudad A ni en la B. Entonces, Paolo, si no vive en A ni en B, entonces
Ciudad A viene a ser contador. Ciudad B viene a ser enfermero. O sea que Paolo no es ni enfermero y, no es ni enfermero ni es contador. Entonces, Paolo, ¿qué debe ser? No es enfermero ni contador, porque profesor tampoco puede ser, porque el profesor es Luis. Entonces, Paolo, lo único que le queda es que sea matemático, pues lo único. Y bueno, ahí para Ricardo, lo que va a quedar es que sea contador. Bueno, ahí hemos relacionado con flechas, ¿no? Y nuevamente tenemos relacionado y podemos dar respuesta. ¿Qué profesión tiene Luis? ¿Y en qué ciudad vive Paolo? Luis es el profesor y Paolo vive en la ciudad C. A ver cómo estamos hasta ahí. A ver, ¿estamos bien? Muy bien, entonces continuamos. Entonces, vamos, a ver, vamos a trazo de figuras. Trazo de figuras, segunda parte. Bueno, primero hay que recordar, lo que hay que recordar es trazos de figuras que hemos hecho la primera parte. Hemos dicho que la clase, si es que yo, por ejemplo, tengo una figura, ¿no? Y resulta que esta figura, ¿no? Esta figura, que es un cuadrilátero, una figura sencilla nomás. Entonces, esa figura, vemos que sus puntos, que los vértices, ¿no? Los vértices pares. Entonces, ahí está, los vértices son pares. Si la figura tiene puro vértices pares, hemos dicho que esa figura se puede dibujar, sí se puede realizar de un solo trazo. Pero lo importante aquí es recordar, cuando tienes puro pares, ¿no? Si tú a la hora de dibujar, digamos, inicias en ese punto, el fin también va a ser ese punto. Cuando la figura tiene puro pares, donde empiezas, ahí tienes al hacer tu gráfico. Segundo caso. Nuestro segundo caso, la figura, digamos, si es que otra vez son el mismo cuadrilátero, pero con una diagonal. Si observamos los vértices de esa figura, vemos que esto es impar, esto es par y esto es impar. Entonces, esa figura se puede dibujar, se puede hacer de un solo trazo, pero el detalle está que para empezar a dibujar no puedes empezar en cualquier sitio. Vas a tener que empezar sí o sí en un impar. O sea, supongamos que ahí inicias tu dibujo. Si ahí has iniciado, tu final va a ser en esta parte. Ahí va a ser el final. O al revés, ¿no? Inicias en el impar que está en la parte inferior y vas a terminar en el impar que está en la parte superior. Pero la cosa es que empiezas en un impar y terminas en el otro impar, para que se pueda dibujar, porque si no haces eso, esa figura no lo vas a poder dibujar. Entonces, ahí son los dos, eso hay que recordar, ¿ya? Esos dos hay que recordar, ese es básico. Si es que son puro pares, eso es en el mismo sitio. Y si es que son impares, empiezo en un impar y termino en el otro impar. Bueno, también hemos hecho el caso, ¿ya? Hemos hecho el caso de que qué pasa si la figura tiene muchos impares, porque la teoría decía que debe tener a lo muchos pares para poder dibujar. Por ejemplo, tenemos el mismo, en ese caso tiene muchos impares, ¿no? Ahí hay impar, par, impar, impar, ¿no? Y acá tenemos el uno par, no hay más.
hay 4 impares. Esa figura, así como está, no se puede dibujar. Entonces, la pasada, ¿qué hemos dicho? Bueno, fácil, pues no damos fórmula ni nada, hemos dicho. Bueno, la fórmula esta es un adicional para que te digan que los trazos se repiten, nada más. La idea es, si yo quiero dibujar, porque sabemos que no se puede, lo que debemos hacer es liquidar impares. ¿Y cómo liquido? Lo que tengo que hacer es repetir unos estos. Pero ese repetir tiene que ir de un impar a otro impar, ¿no? Recuerden que debemos ir de un impar a otro impar. Siempre en los problemas te van a pedir longitud mínima, o sea, ese impar que va a otro impar tiene que ser lo más pequeño posible. Entonces, lo más pequeño posible yo puedo hacer acá. Esto ya lo convertí a par y esto también ya lo convertí a par. Entonces, si observamos la nueva figura, ahora ya digo, sí se puede dibujar, pero aquí hay un adicional, pues hay una línea adicional, hay un adicional. Es decir, que por esta zona está pasando 2 veces. O sea, con el lápiz vas a pasar 2 veces. Pero acá también viene la moraleja. Si es figura nueva, vamos a llamarle nueva, ¿eh? Porque aquí hay dos, en esta parte hay con su adicional. Si tú quieres dibujar, ¿dónde debes empezar? Entonces hemos dicho que debes empezar, para dibujar, debes empezar en un impar y terminar en otro impar. Los impares que me quedan son él y él. O sea que sí, yo puedo empezar a dibujar ahí, inicio de mi dibujo, y esto que va a ser el del dibujo, sino que está pasando 2 veces. Eso es lo que hay que hacer en los problemas, esa es la estrategia. Entonces, veamos a ver, vamos a ver casos. Bueno, dice, hemos explicado todo esto, pero vamos a hacerlo con ejercicios. Dice, si inicia vértice par y termina en otro vértice. Pero vamos directo al ejercicio. Bueno, ahí hay comentarios para que visualices, pero lo que vamos a ver es el eso. Por ejemplo, ahí tenemos un cuadrilátero con una... Si observamos, ¿no? Tenemos ahí sus medidas 3, 6. Bueno, la diagonal será raíz de 45. Pero veamos cuáles datos. Dice, mira, en este caso te están pidiendo que, no, acá ya te exigen, ¿no? Que cosa que en la semana pasada no te exigían, ahora sí te van a exigir en esta semana. Te dicen que el inicio del dibujo sea en el A y el final, el gráfico debe terminar en esto B. Eso es nuestros datos adicionales. Como lo vuelvo a repetir, la semana pasada no nos decían dónde empieza, dónde termina, nada. Nos decían longitud mínima y se acabó. En esta semana sí nos van a dar esto, empieza en tal sitio, termina en tal sitio, eso nos van a dar como dato. Entonces, en este ejemplo tenemos que nos dice inicia en A y termina en B, pero necesitamos saber cómo son los puntos de ese cuadrilátero con la diagonal, o sus vértices, qué tipo son. Bueno, ahí vemos de que justamente los puntos de color rojo son impares, ¿no? Entonces vemos que tenemos este es impar, este es impar, este punto es par y este punto es par. Entonces, según la teoría, ¿tiene 2 impares? Sí. ¿Se puede dibujar? Sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema está que si yo quiero dibujar esa figura, hemos dicho que debemos empezar con un impar y terminar en otro impar. Eso es cuando quiero dibujar. Pero lamentablemente en este ejercicio nos dice empieza en A y termina en B. Y resulta que A y B son pares, cosa que nos contradice, nos está contradiciendo a lo que nosotros ya teníamos en la tarea anterior. Pero, como las exigencias del problema te dicen que empiecen A y terminen en B, lo que tienes que hacer es tratar de que el A, mira, está empezando en un punto diferente, ¿no? Empieza en A y termina en B, son puntos diferentes.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Como son puntos diferentes, esos dos puntos, tanto A como B, hay que convertirlo a impar. No hay otra. ¿Y cómo convertimos a impar? Simple. Ahí está. Trazo que va de impar. Claro, pero tiene que ser lo más corto posible. Al haber hecho eso, resulta que si volvemos a contar, esto se convierte en par y esto se convierte en impar. ¿Qué más hacemos? Trazo la otra línea. Si de esta forma esto lo convierto en impar y esto le convierto en par. Ahora sí, con eso que tenemos, nuestra nueva figura, ya vamos a llamarle nueva figura porque eso es nuestra figura, resulta que esto va a ser impar, esto va a ser impar, esto es par y esto es par. Ahora sí, nuevamente, tiene dos impares, ¿sí? Está empezando el gráfico en A, es impar, y está terminando en B, es impar. Y justamente, ¿no? Es en un impar y termina en otro impar. Pero resulta que hay un costo adicional, ¿no? Esto de verde, observamos que esos de verde son costos adicionales. Bueno, no queda otra, pues, costo de adicional de 6. ¿Eso por qué? De que nos dicen empieza en tal punto y termina en cualquier punto, ¿no? Eso cuando nos dan ese dato adicional. Como repetir, la semana pasada no nos pedí eso, ¿no? La semana pasada era más sencillo. Acá simplemente hay que tener cuidado eso. Bueno, hacemos eh, nuestra sumatoria de longitud, más los lados y más los adicionales, ¿no? Si sumamos todos los lados más los adicionales, eso nos da un total de 24 más raíz de 45, ¿no? Son los adicionales, lo de color verde. Bueno, ese sería uno de los casos, ¿no? Pero recuerden, la estrategia es recordar siempre, ¿no? Si la figura tiene puro pares, empieza y termina en el sitio. Si la figura tiene dos impares, empieza en un impar y termina en otro impar. Eso es lo que hay que recordar. A ver, ejemplo 2. Nuevamente, nos dan ahí un cuadrilátero con dos paralelas, ¿no? Una vertical y una horizontal. Nuevamente, ¿qué nos dicen? A ver, vamos a ver. Nos están pidiendo, bueno, nos dan como dato longitud 2 y 4, pero nos dicen otra vez, inicie en A, nos están obligando que debemos empezar en A y termine en B. O sea, nos están dando datos adicionales de dónde empezar y dónde terminar. Bueno, está iniciando en un punto y terminando en otro punto. Eso quiere decir que eso donde empieza, ¿no? Eso donde empieza y donde termina, ¿no? Como son dos puntos diferentes, esto debe ser impar y esto debe ser impar. Si no lo es, hay que convertirlo como el caso anterior. Hay que convertirlo, no hay otra. Entonces, veamos los puntos impares. Hay que ver cuántos impares hay en la figura. El, el punto de color impar, efectivamente. También otro punto impar. Estoy detectando los puntos impares. Ya está. Y hay más impares. O sea, tiene 4 impares esa figura. Entonces, vamos a resaltar ahí. Aquí está un impar, este impar, otro impar. Son los únicos. El resto de los puntos son pares. ¿Qué debemos hacer? Hemos dicho que tengo que hacer es, más bien este punto debe ser el único impar y este debe ser otro impar donde termina. El resto no debe ser impar, debe ser par. ¿Qué debemos hacer? Bueno, convertirlos, no queda otra, siempre buscando menor longitud. Entonces vemos, esta de acá es par y esta es par, cosa que no me conviene. Entonces trazamos longitud más pequeña
Y ahí está. Al haber hecho eso, resulta que esto se convierte en impar y esto se convierte en par. Otro. Nuevamente, esto se convierte en par y este se convierte en... Ya está. Hasta ahí ya tengo que donde empieza es impar, es el A, y donde termina también impar, que es el B. Pero todavía, si llevo bien el hora, tengo todavía 4 impares. Entonces, de esos 4, debe haber solamente 2. Recuerda, donde inicia y donde termina, nada más. Bueno, entonces trazo una nueva para liquidar en convierte en par y se convierte en par. Ahora sí vemos la figura así de esa forma que nos va a quedar los únicos impares, que es A y es B. Entonces, los únicos pares va a ser el impar y impar. El resto se convirtió a par. Ya está. Ahora sí, pero miren, hay un costo adicional, ¿no? Ese costo, este costo, también este costo. Hay costos adicionales, no queda otra. Pero lo bueno que donde empieza y donde termina son impares. Eso es lo que hay que buscar. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es sumar las longitudes, ¿no? Sumamos el adicional que viene a ser de color verde y color rojo. Ahí está. Este es el adicional 2, 2 y 4. Y 36, que es la longitud de toda la figura al inicio, pues, ¿no? Y nos va a dar 44 unidades. Caso 5. Inicia en un vértice par y termina en un vértice impar. Bueno, vamos más que nada en los ejemplos, ¿no? Bueno, ahí hay un comentario para que puedan leer, pero lo que más interesa es el ejemplo, porque en el ejemplo yo puedo visualizar eso. Bueno, nos dan ahí otra vez un cuadrilátero que tiene 3 verticales paralelas y una horizontal paralela también a su lado. Bueno, ¿qué más nos dicen? A ver, hay que ver qué datos nos piden, nos dan o nos exigen. Inicia en A otra vez y termina en B. Ya está. Pero nuevamente, donde está empezando, si se empieza en A, eso resulta ser par. Y donde está terminando, resulta impar. O sea, quiere decir que mi único problema son puntos diferentes, ¿no? Entonces, si empieza en un punto y termina en otro punto diferente, es decir que acá este par hay que convertirlo a impar, no hay otra. En cambio, este ni lo toco, ya eso lo dejo ahí como está, porque resulta que es impar. El A es el único que debo cambiar. Bueno, entonces vamos a ver los otros puntos, pero me interesan más que nada los impares, ¿no? Bueno, ahí vemos que es impar, un nuevo punto. Impar de color rojo, recuerda, el color rojo va a ser impares. Entonces ahí estamos buscando todos los impares que tiene la figura. Y ya está, no hay más impares. Entonces, si contamos la cantidad de impares que hay en toda la figura, que hay 2, 4, 6 pares. Pero recuerda eh, que a este impar ya ni lo tocamos, hay que dejarlo tal como está. A este sí hay que cambiarlo. Bueno, el resto de impares, realmente la figura al final, los únicos impares debe ser B, que ya lo es, y el A, que es par y hay que convertirlo a impar, pero buscando longitud más pequeña. Entonces, ¿cómo convertimos? Ahí está. Trazamos esto del A hasta este punto impar. Entonces, quiere decir que este punto que era impar, ahora en par. Y esto se convierte en impar. Ya lo estamos transformando, ¿no? Entonces, decimos, esto era par, ahora es impar. Y esto de acá que era impar, ahora es par. Ya cambió. Pero todavía me quedan los otros.
Entonces hay que buscar, recuerda, lo más pequeño posible. Bueno, ahí tenemos una longitud que vale 2. Ya cambió. Ahí está. Eso vale 1. Y eso vale 2. Siempre buscando lo más corto posible. Y ya está. Si observamos que los únicos impares en nuestra figura es él y es los únicos impares. Y justamente tiene dos impares, empieza en uno y termina en el otro. Bueno, ahora sería cuestión de sumar, ¿no? Longitud mínima. Por eso que buscamos siempre lo más corto posible, porque la longitud debe ser mínima, lo que siempre nos van a pedir. Y ahí están los adicionales, ¿no? Entonces, ahí tenemos los adicionales, que viene a ser 1 de verde, 2 y 1, 1. Este es el adicional. 34 viene a ser la suma de la figura original, ¿no? Esto recuerda que estamos adicionando. Bueno, total va a salir 39 unidades, ¿no? Caso 6. Dice, inicia en un vértice y termina en el mismo vértice. Ah, bueno, mira, inicia en un vértice y termina en el mismo vértice. Eso hemos dicho, ¿cuándo va a suceder eso? Eso va a suceder cuando la figura todos sean pares, ¿no? Porque si una figura tiene puros vértices pares, empieza en uno y termina en ese mismo punto. Eso es lo que hay que recordar, no más. Entonces, bueno, ahí está el comentario, pero vamos al ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, esa figura. Nos dan sus longitudes, ¿no? La forma de la figura. Le dicen, inicia y termina en A. Allá nos dicen, inicia y termina en A. Bueno, si inicia y termina en el mismo punto, lo que tenemos que hacer es que ese punto sí o sí sea par, pues. Pero si nos damos cuenta de la figura, efectivamente este punto ya es par. Pero aún el resto me falta, el resto de vértices me falta. Entonces hay que averiguar cómo es el resto de vértices. Bueno, ahí vemos que encontramos un impar, otro impar, otro impar, van 3 impares, 4 impares, 5 impares, 6 impares y ya no hay más. O sea que tenemos 6 impares, esa figura tiene 6 impares. Bueno, si tiene 6 impares, el detalle está que esos impares no deben existir, porque la condición es de que inicia y termine en A. Y para que empiece y termine en el mismo punto, significa que la figura debe ser, todos deben ser pares, todos. Entonces lo que hay que hacer es liquidar a todos los impares, no dejar ninguno, pero buscando lo más corto posible. Entonces ahí está el primero, que vale 2. Bueno, ahí tenemos que vale 4 y ahí tenemos que vale 2. Entonces tenemos 3 segmentos que son los adicionales, ¿no? Ya está. Y ahora sí, la figura resulta que todos sus vértices son pares. Ahora sí, si la figura tiene puros vértices pares, empieza y termina en el mismo punto. Y justamente eso es lo que nos exige el problema, que empiece y termine en el A. Bueno, hacemos una sumatoria de las longitudes. Y ahí está, 56, recuerdan que es de la figura original, ¿no? 56 de la figura original. Y 2, 2 y 4, eso viene a ser el adicional que nos está sirviendo para liquidar los impares que había. Bueno, caso 7. Eh, nos dice se inicia en un vértice, ya sea par o impar, pero queremos mínimo recorrido. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. A ver, nos dan ahí la figura. Nos dice que debe iniciar en A, pero no nos dicen dónde termina. O sea que este caso 7 nos dicen dónde empezar, pero no nos dice dónde termina. Eso quiere decir que
Si no te dicen dónde termina, eso tú puedes elegir. Tú puedes elegir, pueda que termine en el mismo A, ahí que sea el final, pueda que sea eso, pero si es así, todos los vértices deben ser pares. Pero de repente tú dices, no, yo quiero que termine en otro lugar. Si va a terminar, digamos, que termine, puede ser aquí, que ahí sea el final, entonces eso quiere decir que él debe ser impar y él tiene que ser impar, pues. El resto debe ser puro pares. O sea, ahí hay que hacer adicionales, ¿no? Entonces, ese es el detalle cuando en un problema te dicen empieza en un sitio, pero más no te dicen dónde terminar. Eso tú lo eliges, pero ¿cuál es el objetivo final? Buscar, como dice acá, que sea mínima longitud. O sea, tú tienes que ver cuál de los dos te conviene, ¿no? Entonces vamos a hacer esos casos. A ver, entonces quiero ver los puntos. ¿Qué tipo de puntos tiene? Bueno, ahí nos están dando las longitudes, 4, 3. La diagonal vale 5, si es 4, 3, diagonal vale 5. Tenemos ahí un vértice impar, otro impar. Ya van 3 impares, 4 impares, 5 impares, 6 impares. Entonces, tenemos 6 impares. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, bueno, liquidamos y que justamente al hacer el caso 5, lo que queremos es que este se convierta en impar y en otra parte sea otro impar. O sea, que empiece en A, pero que no termine en A, que termine en cualquier otro sitio. Eso se refiere al caso 5. ¿Ya? Entonces, ya lo estoy convirtiendo a impar, porque era par, y desapareció este vértice que era impar, lo estoy convirtiendo en par. Este es el impar ahora. Pero recuerda, si este es impar, inicia en A en un impar, debe terminar en cualquier otro impar. Pero hay que buscar lo más corto posible. Ya está. Hemos liquidado 2 impares más. Otros 2 impares más. Y ya está. Vemos que está empezando en A, que es impar, ¿no? Es impar. Y aquí está el otro impar. O sea, estoy diciendo que el final sea ahí. Entonces, ¿cuánto vale o cuánto es el costo de haber hecho eso? Bueno, tenemos 3 adicionales, que vale 3, este vale 3 y este vale 4, ¿no? Tenemos 3 adicionales. Bueno, calculemos la longitud. Bueno, la longitud es 52, es de la figura, y estos son de los adicionales, 4, 3, 3. ¿Y eso cuánto me da? 62 unidades. Pero eso es cuando lo que estoy haciendo es que empiece en A y está terminando en otro punto. Ahora, podría ser el siguiente caso. El siguiente caso sería, ¿qué pasa si hago que empiece en A y termine en A? Inicie en A y quiero que termine en A. O sea, si va a empezar en A y ahí va a ser el inicio y ahí va a ser el final, entonces quiere decir que todos los puntos deben ser pares. Si es que hay impares hay que liquidarlo. Bueno, nuevamente, ahí están los impares que teníamos, que eran 6. Entonces, si estamos diciendo que empiece en A y termine en A, todos los impares deben desaparecer. Bueno, buscamos lo más corto posible. Entonces, justamente ese es el caso 6. Ahí está, desaparecieron 2, que vale un costo adicional de 3. Estamos desapareciendo otros que vale 6 y el otro que vale 3. Con eso ya tenemos puro pares. Pero ¿cuánto es ese costo? Calculemos la longitud. Entonces, si calculamos la longitud, nos va a salir, bueno, 52 es que es la figura y este es el adicional, ¿no? Este es el otro adicional. Si comparamos 64 y acá 62, ¿cuál será el mínimo?
obviamente el mínimo vamos a obtener en este caso. Esta de acá no nos da mínimo. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando en un problema te dicen empieza en un punto, mas no te dicen dónde termina. Eso tú lo eliges, ¿no? Entonces, eso hay que buscar en los ejercicios, hay que ver cuál nos conviene, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a los ejercicios, ¿no? A ver cómo estamos. ¿Estamos bien? A ver, ¿estamos bien? ¿O alguna duda de repente? Todo bien. Ya, listo. Entonces aquí, como vuelvo a repetir, dice la diagonal no le sumó. Ah, la diagonal no se sumó. A ver, vamos a ver. ¿Eso en qué caso fue? A ver, ¿en qué caso? A ver, diagonal no se sumó. Caso 7, caso 6. Bueno, ¿dónde hay diagonal? Ahí sí se sumó la raíz. Bueno, en este caso, a ver, si hacemos una sumatoria, acá sería 6, 6, 6, 18. 18, acá más 8, 18 más 8, 26, 26 más 8, 34, 34 más 8, 42 y sumamos la diagonal 52. Aquí ya está todo incluido. 52 está incluido la diagonal vale 10, ¿no? Esta parte vale 5 y esta otra parte vale 5. Sí está incluido, ¿no? Sí está incluido la diagonal. Ok, entonces, ya, veamos entonces los ejercicios, ¿no? Bueno, entonces vamos con nuestro ejercicio 1. Nos hablan de los primos, ¿ya? Los primos, Francisco, Sergio, Roberto, son aficionados y practican tres deportes: fútbol, básquet y vóley, pero no necesariamente en ese orden. Su tío les regaló una pelota equivocada a cada uno de ellos. Se sabe que Francisco tiene en su cuarto un póster de Michael Jordan. Sergio, cuando va por la calle, patea cuanto objeto encuentra por su camino. Además, Roberto no está conforme con la pelota de básquet que le regalaron. De lo anterior, se puede afirmar que, y ahí tenemos A, B, C y D, ¿no? Entonces, tenemos aquí a tres personajes: Francisco, Sergio, Roberto, tres deportes: fútbol, básquet, vóley, y la pelota que le regalaron equivocadamente, ¿no? Entonces, hemos dicho que para este tipo de problemas podemos utilizar tabla de doble entrada o diagramas de Venn, ¿no? Bueno, esto de acá lo vamos a resolver utilizando los diagramas de Venn, o sea, con flechas, ¿no? Bueno, tenemos nombres: Francisco, Sergio, Roberto. Los deportes, son tres deportes que practican: fútbol, básquet, vóley. Y las pelotas que le regalaron, ¿no? Claro, las pelotas que les han regalado en forma equivocada, ¿no? Tenemos una pelota de fútbol, hay una pelota de básquet y una pelota de vóley. Bueno, vamos a relacionar con flechas, pero de acuerdo a nuestros datos. Entonces, veamos esa parte, ¿no? Dice Francisco
¿no? Francisco tiene en su cuarto un póster de Michael Jordan. Entonces, si Francisco tiene un póster de Michael Jordan, entonces Francisco debe practicar el básquet, pues, ¿no? Ahí puedo colocar Francisco básquet, ¿no? Ya está. Siguiente dato. Vamos a resaltar. Sergio, cuando va por la calle, patea cuanto objeto encuentra, dice. Entonces, quiere decir que Sergio debe practicar un deporte donde se utilicen los pies y obviamente al patear lo que estamos diciendo es que Sergio debe practicar fútbol, ¿no? Sergio, fútbol, entonces. Ya está. Con eso, si ya tengo Francisco Vázquez, Sergio Fútbol, lo único que queda para Roberto es vóley. Pues, entonces ya tengo las tres personas y los deportes que practican. Ahora lo único que me faltaría es qué pelota le dieron en forma equivocada, ¿no? No dice, Roberto no está conforme con la pelota de básquet que le regalaron, o sea, a Roberto, pero Roberto sabemos que practica vóley, le regalaron pelota de básquet allá, entonces vóley aquí relaciono con básquet. Siguiente dato quedaría entonces, ya, si teníamos de que vóley es básquet, ¿ya? Entonces para Sergio, que sabemos que practica fútbol, a él no le pudieron regalar pelota de fútbol, porque recuerda que el regalo fue equivocado, ¿no? Entonces lo único que queda es que a Sergio, que practica fútbol, le tenieron que haber regalado una pelota errónea que viene a ser vóley, pues, ¿no? Y por lo tanto, lo que queda es para Francisco, que practica básquet, lo único que queda es que le hayan regalado la pelota de fútbol. Bueno, ahora sí ya tengo el nombre de las personas, deporte que practican y las pelotas que les han regalado en forma errada, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿qué podemos afirmar? Bueno, ahí tenemos A, B, C, D, ¿no? La primera dice, Sergio le gusta el básquet. Sergio le gusta, no, no puede ser porque Sergio es fútbol. Ya. Caso B, Francisco le gusta el fútbol. Francisco le gusta el fútbol. No, acá es básquet, está en descartado, caso B. Caso C, Sergio le gusta el fútbol. Sergio le gusta, ahí está bien. Y recibió la pelota de vóley, efectivamente. Entonces, tenemos que el caso C. Pero a ver, vamos a verificar el caso D. Roberto le gusta vóley. Roberto, sí, hasta ahí todo bien. Y recibió pelota de fútbol. Y recibió, no, recibió de básquet. Correcto, la única que sería la C, pues, ¿no? Alternativa C. Ejercicio 2. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 2? Bueno, tenemos García, Porras, Rizo y Sánchez, cuatro personas que tienen 30, 31, 32 y 35 años respectivamente. Ah, bueno, acá nos dice respectivamente, o sea, quiere decir, conozco la edad de García, conozco la edad de Porras, conozco la edad de Rizo y la de Sánchez, ¿no? Porque dice respectivamente. Ellos desempeñan las profesiones de bailarín, pintor, cantante y escritor. Bueno, cuatro profesiones, pero no necesariamente en ese orden. ¿Qué es lo que sabemos? García y Rizzo estuvieron entre el público la noche en que el cantante hizo su debut. Tanto Porras como el escritor han posado para retratos que realiza el pintor. El escritor realizó una biografía de Sánchez, siendo un éxito, y está escribiendo ahora una biografía de García. García nunca ha oído hablar de Rizo, ni del pintor. Halle la suma de edades del escritor y el cantante.
Bueno, y ahí tenemos las alternativas, ¿no? Veamos. Ahora, esta parte vamos a resolverlo, bueno, ya hemos resuelto con diagramas de B, ¿no? O con flechitas, pero recuerda que hemos dicho que también podemos resolver con tabla de doble entrada. Bueno, ahí está. Colocamos nuestra tabla. Tenemos a García de 30, Porras de 31 años, Rizo de 32 y Sánchez de 35 años. Las profesiones: bailarín, pintor, cantante y escritor. Bueno, hay que rellenar esa tabla. Nos dicen García, ya, cantante, Rizo. Está hablando de García, de Rizo y un cantante. O sea, quiere decir que García, Rizo y cantante son 3 personas. Bueno, si son 3 personas, quiere decir que García, ¿no? García no es Rizo, obviamente son personas diferentes. Y el cantante, ¿no? Significa que tanto García como Rizo no son cantantes, ¿no? Porque ellos estuvieron entre el público observando al cantante. Pero ahí también otra vez observamos a García y observamos a Rizo. Y también observamos aquí a Pintor. Entonces, mira, García no son cantantes. García Rizo no es pintor. Entonces, esto podemos colocarlo. Acá tengo a García y aquí tengo a Rizo. O sea, García y Rizo no es ni cantante ni pintor. Entonces, eso va a ser nuestra tabla de doble entrada. Ahí está. García no es cantante, Rizo no es cantante, García pintor, Rizo tampoco. Eso estamos sacando de nuestro primer dato y nuestro cuarto que tenemos rezado, ¿no? Siguientes. Dice, tanto Porras, está hablando de 2 zonas, o sea, Porras no han posado para retratos del pintor, ¿no? Estamos este dato. Entonces está hablando de Porras, escritor y pintor, 3 zonas. Entonces de ahí podemos decir que Porras es pintor y Porras no es pintor. Vamos a nuestra tabla. Porras no es escritor y Porras no es pintor. Ahora, si observamos esta parte de pintor, si ya sabemos que ni García, ni Porras, ni Rizo, ¿quién debe ser? Lo único que debe ser, entonces Sánchez debe ser el. Si Sánchez es actor, quiere decir Sánchez es bailarín, ni cantante, ni actor. Ahora, observemos en esta parte, ¿no? Acá tenemos que yo puedo saber quién es el cantante, ¿no? Lo único que en esta parte para cantante sería entonces ya sé que es el cantante, entonces Porras ya no puede ser. Y entonces ya hemos rellenado con nuestros, ¿no? Anteriores, ya tenemos casi rellenado. Solamente nos faltaría 1, 2, 3 y 4. Bueno, vamos a una más que tenemos por ahí. Hablan del escritor. Realizó, dice el escritor, hizo una biografía de Sánchez y está, acá estamos en este. El escritor realizó una biografía de Sánchez y está haciendo un éxito y está escribiendo la biografía de García. Entonces García no es escritor, pues. Entonces esa que García no es escritor, hablando de 2 personas, en realidad 3, ¿no? Escritor, Sánchez y García. Entonces, escritor, bueno, el escritor ya no es Sánchez, eso ya está cerrado, pero el escritor no es García, entonces eso estará aquí por García. Por lo tanto, ¿qué queda? Lo que queda para el escritor es que debe ser Rizo.
Y de la misma forma, García que queda, si García no es pintor, ni cantante, ni escritor, García debe ser bailarín. Ya con eso se rellena toda nuestra blanca. Está, ya debe ser bailarín, entonces, y aquí ya derrotamos para rizo bailarín. Y finalmente el debe ser, ya se rellenó toda la tabla. Bueno, ya tenemos la tabla rellenada, por lo tanto se la suma de edades del escritor. Escritor, no, escritor es Rizo, y el cantante es la suma justamente 63. Respuesta la D. Ejercicio 3. No dice, tres amigos de apellidos y ocupaciones diferentes se reúnen en la casa de uno de ellos. Se tiene la siguiente. Samuel no es Cutipa, Quispe trabaja como el cantante es Hugo, el icono es Lindo, uno de los amigos. ¿Cuál es la ocupación y apellido de Samuel? Bueno, tenemos las alternativas, ¿no? Bueno, veamos. Bueno, aquí tenemos que utilizar la doble entrada. Ahí está. Tenemos tres nombres: Samuel, Hugo, Roger. En los apellidos Lindo, Quispe, Cutipa. Las profesiones nos van de médico, cantante y un contador. Ahí está nuestra tabla de doble entrada. Eh, Primer dato: Samuel no es Cutipa. Bueno, automáticamente Samuel aquí en Cutipa lo descartamos. Ya está. Ya hemos utilizado nuestro propio dato. Siguiente, voy a aprovechar. Aquí está. Bueno, aquí sacamos para Hugo que sí es cantante. Ya, Hugo cantante. Eso quiere decir que nadie más puede ser cantante, ni Samuel ni Roger. Y Hugo ya no es ni pico ni contra. No les puedo mar, ¿no? Ahí está. ¿No? Estamos con el siguiente dato. Dice baja de contador. Entonces, tenemos Quispe, pero tengo contador. Ah, bueno, tengo acá Quispe y tengo contador. Entonces ahí yo puedo utilizar una flecha, ¿no? Una flechita relacionada a eso. Cosa que si yo sé quién es el nombre de Quispe, si yo sé quién es el nombre, debe ser contador en forma automática. La flecha. Pero vamos a ser contador, Hugo es contador. Entonces, si Hugo
Ya ver, entonces, ¿me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, ya, correcto. Entonces, eh, a ver, nos quedamos a ver, en qué parte el ejercicio? Ya, ejercicio 2, ¿no? Ya, ok, ok. A ver, vamos. Ejercicio 2 me dice, ¿no? Bueno, ahí está el ejercicio uno, ya estaba. Bueno, ahí está ejercicio 2. Hemos completado, a ver, ¿se llegó a completar el ejercicio 2 o llegamos a 3? Ejercicio 3, ya, ok. Entonces, ejercicio 3. Bueno, ya todo esto hemos rellenado con tabla de doble entrada. Entonces ahí teníamos, ¿no? Los tres amigos, ¿no? Tres nombres, tres apellidos, tres ocupaciones diferentes. La información era que Samuel no es Cutipa, Quispe trabaja como contador, el cantante es Hugo, el médico no es Galindo, uno de los amigos de Roger. Bueno, vamos a hacerlo con tabla de doble entrada y ahí está, ¿no? Ahí tenemos los tres nombres, ¿no? Tres nombres, tres apellidos y tres profesiones. Entonces, bueno, aprovechemos nuestros datos. Nos dice que Samuel no es Cutipa. Si Samuel no es Cutipa, entonces aquí descartamos. Ya está. Siguiente dato. El cantante es Hugo. Bueno, Hugo, cantante. Bueno, aquí colocamos un sí. Por lo tanto, si Hugo es cantante, nadie más debe ser cantante, o sea, ni Samuel ni Roger. Y además, Hugo ya no es ni médico ni contador. Bueno, ya tenemos toda esta parte. Siguiente dato. Quispe trabaja como contador. Entonces, Quispe es contador, o sea, Quispe, si yo sé quién es Quispe, esta persona es el contador, o si yo sé quién es el contador, se apellida Quispe, ¿no? Entonces, ese dato yo puedo relacionar con una flecha. Quispe, contador. Pero vemos que Hugo no es contador, por lo tanto, por la flecha yo puedo decir que Hugo no es Quispe. Entonces, puedo rellenar esa parte. Siguiente dato. El médico no es Galindo. Ah, ya, aquí está. Galindo, médico, pero dice que Galindo y médico no es esa persona, no es la misma persona. Entonces, Galindo no puede ser contador porque el contador es Quispe. Entonces, Galindo lo único que queda es que debe ser el cantante. Es lo único que queda. Entonces, eso también lo puedo relacionar con una flecha. Lo bueno que en cantante yo sé que es Hugo. Entonces, por la flecha de arriba, Hugo viene a ser Galindo. Eso ya puedo rellenar entonces. Entonces, si ya sé que Hugo es Galindo, entonces Samuel no es Galindo, ni Roger es Galindo, y además Hugo ya no se apellida Cutipa. Entonces, puedo rellenar estos tres espacios. Bueno, ¿qué queda? Para Samuel. Samuel no es Galindo, no es Cutipa, lo único que queda
que debe ser Quispe. Y lo mismo para Cutipa. Cutipa no es ni Samuel ni Hugo, lo único que quede es que sea Roger. O sea, ya puedo rellenar toda esta parte. Ahí está, Samuel es Quispe y Roger debe ser Cutipa. Esta flecha, que ya sabemos que Quispe es Samuel. Si Quispe es Samuel, entonces significa que el contador debe ser Samuel, pues, gracias a la flecha. Entonces aquí colocamos que ese es Samuel, ¿no? Y con eso ya puedo descartar esta parte para el contador y también Samuel no es médico. Y con eso ya se rellenó toda la tabla, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos los nombres con los apellidos y los nombres con las profesiones. Entonces, Samuel es contador y se apellida Quispe, ¿no? La alternativa A, ¿no? Porque nos pedían ocupación y apellido de Samuel. A ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Ya, entonces continuamos. Ejercicio 4, ¿no? De ejercicio 4, ¿qué nos dice? En un examen de habilidad lógico-matemática, ¿ya? Cuyos ejercicios tienen 5 alternativas. Se tienen las respuestas de los 4 primeros, que es E, D, C, D. Para los 8 siguientes es AA, EE, DD, CC. Para los 12 siguientes es BBB, AAA, triple E y triple D. Y así sucesivamente, dice. ¿Cuál es la respuesta para el ejercicio 220? Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, acá sí ya lo que hay que hacer es plantear y razonar, ¿no? Ya no necesitamos las tablas de doble entrada en este caso, ¿no? Entonces, veamos. Vamos a colocar en esta parte las respuestas y aquí la cantidad de ejercicios que vamos resolviendo en el acumulado, de acuerdo a las respuestas que nos dicen, ¿no? 4 primeros, los 8 siguientes, los 12 siguientes y así, ¿no? Entonces, para los 4 primeros, EDCB, aquí está, EDCB para los 4 primeros. Para los 8 siguientes, ¿no? Doble A, doble E, doble D, doble C, que son 8 siguientes. Luego nos vienen los 12 siguientes. Triple B, triple A, triple E, triple D. 12 siguientes. Entonces, esto yo puedo colocar 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, ¿no? Siempre va a ser 4, 1, una letra, 2, dos letras que se repiten, 3, yo puedo decir 3 letras que se repiten. Y así sucesivamente yo puedo continuar, ¿no? Entonces, si continuamos eso, va a seguir hasta un 4n, pues. Entonces, este es primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, y este sería el grupo n, pues, ¿no? Yo lo pongo 1, 2, 3, grupo n. Ahora, si aquí hay grupo n, 3 porque se repetían 3 veces el b, 3 veces el a, ¿no? Si acá yo digo n, es porque se repite n veces una letra, n veces la otra, y así sucesivamente. Pero me dicen que el total, queremos el ejercicio 220. Bueno, acá en el primero tengo los 4 primeros, hasta acá serían 8 siguientes, en total serían 12. Con los 12 siguientes ya habría 24, o sea, vamos a sumar, ¿no? Si yo sumo todo esto, debo llegar a 220, que es la que justamente nos están pidiendo, la 220. Entonces, sumamos el total, debe ser 220, porque queremos el ejercicio 220. Bueno, ahí hacemos una sumatoria. 4 más 8 más 12 y así sucesivamente 4n. Bueno, podemos, como todos tienen 4, 4, 4,
podemos simplificar cuarta. Sacamos cuarta todo y me va a quedar 1 más 2 más 3 más n. Al sacar cuarta me quedaría 55. Esta es una suma notable, ¿no? La suma de consecutivos. Esta suma de consecutivos viene a ser n más 1 entre 2. Y eso me debe dar 55. Entonces, ¿para qué valor de n justamente me debe dar 55? O en todo caso, el 2 paso a multiplicar sería 110. 110 producto de dos consecutivos, entonces n debe ser 10, pues, porque así sería 10 por 11 entre 2 me da 55. O sea, quiere decir que esta n vale 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Si n vale 10, tenemos 10 grupos. Recuerda que será primer grupo, segundo grupo, tercer grupo y así sucesivamente. Tenemos 10 grupos en total. Lo que vamos a hacer es, de cada grupo tomamos un elemento. O sea, quiere decir, tomo en el primero E, D, C, B. En el segundo tomo el A nada más, el E, el D y el C. Del siguiente tomo un B, un A, un E, un D y así. Voy a anotar todo eso en esta parte. Voy a anotar todos. Y ahí está. Tenemos, a ver, el EDCB. Ahí está, EDCB. Ya está. En el siguiente es AE, ¿no? AEDC. Estoy tomando, recuerda que acá sería el E, el D y el C. Ya tengo hasta el segundo grupo. El tercer grupo es un B, un A, un E y un D. Hasta acá ya tengo tres grupos. O sea, estos tres primeros ya les he anotado hasta esta parte, hasta aquí ya tengo. Y así vamos a continuar, pero si nos fijamos en cómo están las letras repetidas, ¿no? Observo E, D, C, B, A, estos cinco primeros, y E, D, C, B, A, o sea, cada cinco estamos observando que se repite, ¿no? Cada cinco, estos cinco, se va a repetir, ¿no? Cada 5 se repite. Ahí están, cada 5 se repite. O sea, quiere decir que aquí en total, el último, ¿cuánto era? Como estamos tomando uno de cada grupo, mira, vamos a tomar uno de cada grupo y son 10 grupos, entonces lo que debo tomar es hasta el 220, lo que se debe tomar son los 40 elementos. ¿Ya? Recuerda que estamos tomando uno de cada, estoy tomando uno de cada uno, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y así, uno de cada uno, o sea, en total estamos hablando de 40 elementos que tiene que haber. Entonces, si hay 40 elementos, y yo veo que cada 5 se repite, ¿no? Entonces, tiene que haber 40 elementos, significa que va a haber grupos de 5, o sea, 8 grupos va a haber. Y efectivamente, o sea, quiere decir que como va a haber 8 grupos, el último también va a coincidir con E, D, C, B, A. O sea, va a haber 8 de estos grupos. O sea que, ¿quién es la última? La última es la A. ¿Y esta última qué representa? Justamente a la 220. Pues. Es la última. Este viene a ser la 220. Y justamente eso es lo que nos pedía, ¿no? ¿Cuál era la respuesta? Dice, para el ejercicio 220 será pues la letra A. A ver, trazo de figuras. Aquí nuevamente vamos a tener que recordar justamente esto de si en el problema claro, va a ser siempre de longitud mínima, pero el detalle está, hay que tener en cuenta aquí, si nos piden dónde empieza, dónde termina, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Bueno, nos dice, a ver, se tiene una estructura de alambre que está formada por rectángulo A, O1, O2B, con dos semicircunferencias congruentes y un triángulo AEB, ¿no? AEB, ahí está el triángulo. Una hormiga se encuentra en el punto O1, ahí. ¿Cuál es el mínimo recorrido en centímetros que debe realizar toda la estructura para terminar en el punto E? Ah, mira, empieza acá y termina acá. O sea, son puntos diferentes. Eso quiere decir que lo que tenemos que recordar, que este tiene que ser impar y esto de acá tiene que ser impar. Los únicos impares, porque empieza en un punto y termina en otro diferente. No, los únicos impares que tiene que haber. El resto debe desaparecer, si es que hay, obviamente. Bueno, entonces, veamos ahí. Vamos a buscar los puntos. Ahí está donde empieza, donde termina, de color azul. Recuerden que deben ser los únicos impares. Y bueno, hay que buscar los impares que existen en toda la figura. Y de color rojo colocamos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y no hay más, ¿no? Entonces, si solamente tenemos 4 impares, ¿ya? Tenemos 4 impares, recuerda que estos 4 impares deben desaparecer. Tiene que desaparecer esos 4 impares. Y además, este de color azul y este de color azul deben ser impares, porque empieza en uno y termina en otro diferente. Entonces, hay que convertir estos dos a impares y los impares que tenemos deben desaparecer, buscando longitud mínima. Bueno, ahí está, el de color verde. Eso hace que este se convierta en impar y esto se convierta en par. Luego, este se convierte en impar y esto se convierte en par. Hasta ahí ya tenemos un costo de primer costo y segundo costo. Ya tenemos ahí dos costos, pero todavía tenemos estos dos impares. Ya está, hacemos un tercer trazo, o sea, hay tres adicionales. Al haber hecho esos tres adicionales, lo que estamos llegando al final es de que justamente él es impar, él ya es impar y el resto son pares, todos son pares, todos se han convertido a pares, ya no hay más impares. Por lo tanto, la figura ya se puede realizar, pero mira, tiene un costo adicional de justamente una, dos, hay tres adicionales que hay que agregar a al sumar. Primero hay que sumar todo, ¿no? Hay que sumar todas las longitudes, ¿no? Las longitudes de la figura. Hay que sumar todo esto, todo lo que tenemos aquí, sumamos todo, la circunferencia y todo eso, y le agregamos estos tres. Bueno, al sumar, bueno, ahí ya hay que hacer con cuidado la sumatoria de las longitudes, ¿no? Recuerda que la longitud de una circunferencia es 2pi por radio, ¿no? Recordar eso, longitud de circunferencia, ¿no? Es 2pi por radio, ¿no? 2pi por radio es longitud de una circunferencia, longitud de la circunferencia. Bueno, y el resto simplemente sumamos. Ahí está, dos veces, ahí están las dos circunferencias. Y todo esto viene a ser la longitud de los segmentos, ¿no? De todos los segmentos de la figura original. Y esto de acá son los adicionales. Ahí están. Tres adicionales, efectivamente. Una, dos y tres adicionales. Bueno, sumamos todo eso. Nos va a dar finalmente 3 por 4pi más 71. 6. A ver, nos dice. En el problema 6 nos dice, se ha colocado un ratón en un laberinto que está formado por circunferencias de radio 6 metros y en cada intersección se ha colocado un trozo de queso. Si el ratón parte del punto A, aquí parte, con velocidad constante de 2 metros por segundo y sabiendo que se demora 2 pi segundos en comer cada queso, ¿cuál sería el menor tiempo empleado por el ratón para comerse todos los quesos y finalizar en B? Empieza en A, termina en B. Hasta ahí nomás me doy cuenta. Empieza en un punto y está terminando en otro. Eso quiere decir
que estos dos sí o sí tienen que ser impares, no hay otra. El resto, si es que hay impares, debe desaparecer. Entonces, considere que las circunferencias pasan por los centros de las otras. Bueno, recuerda que este debe ser impar y este debe ser impar, porque empieza en uno y empieza en otro diferente, termina en otro diferente, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces nuestro gráfico. Ahí está, empieza en A, termina en B, pero esos deben ser impares. Ahí está, los A y B deben ser impares. Por lo tanto, si observamos y buscamos impares, la figura no tiene impares, ¿no? No tiene, todos sus puntos son pares, pero estoy obligado a que estos dos sean impares. ¿Qué hacemos? Entonces lo único que me queda es convertir, pues, este en impar y este en impar. Lo que hago es trazo un segmento, pero lo más corto que vendría a ser esta parte, ¿no? O de repente esta, que sería lo mismo, ¿no? Esta, o si no, esta por acá, pues. Ahí está. Entonces, si vuelves a hacer un conteo acá, se convierte a impar. Aquí se convierte a impar. A este no le pasa nada, porque tú vuelves a contar y recuerda, se mantiene. ¿No? Esto no le va a pasar nada. Solamente él cambia y él cambia. Él no cambia, porque sigue siendo par. Bueno, entonces lo que hacemos es sumar las tres circunferencias y le agregamos esta parte, ¿no? Hay que agregarle este pequeño. Entonces, ahí está, longitud mínima sería 3 la circunferencia, ahí está, 3 veces, esta es la circunferencia, más, y este es el adicional, ¿no? Ahí está, esto sería, este es el adicional, que son dos pequeños segmentos, ¿no? Aquí hay un pequeño segmento y aquí hay otro segmento. Claro, ¿y cómo se calcula ese segmento? Bueno, eso podríamos, acá nos ayudamos en el gráfico, yo puedo trazar el radio. Ahí está. Si observamos los tres son radios, significa que este sería 60 grados. Entonces yo quiero el radio, ¿cuánto vale de esa circunferencia? El radio vale 6. Por lo tanto, si quiero este arco, es ángulo por radio, pero 60 grados debes pasarle a radianes, que vendría a ser pi tercios, ¿no? Entonces, longitud de arco, este arco si quieres calcular, sería pues ángulo por radio, o sea, pi tercios por 6. Ya está. Y eso es lo que nos muestra en esta parte. Pi tercios por 6. Pero son dos. Eso es lo que tenemos en nuestra figura. Por eso que es por 2. ¿No? Aquí nos muestra por 2. ¿No? Dos veces este pequeño arco. Listo. Recuerda que este es radio y este radio, o sea, triángulo equilátero tenemos ahí. Bueno, sumando nos va a dar la longitud mínima, nos va a dar, al sumar todo esto, nos va a dar 40 pi. Ahora, pero nos está pidiendo el tiempo mínimo. Bueno, ahí aplicamos MRV, pues, ¿no? O MR1, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces el tiempo será, pues, longitud entre la velocidad. Ahí tenemos, velocidad vale 2. Tenemos la longitud. Entonces tiempo es distancia entre velocidad, ¿no? Y nos va a dar 20 pi. Bueno, ya tenemos entonces el tiempo, pero también recuerda que se demora 2 pi segundos en comer cada queso. ¿Cuántos quesos hay? Observamos que hay 6 quesos. Hay que agregarle ese tiempo también. Entonces, tiempo total sería 20 pi de recorrer y en comer los quesos, que sería 6 veces, 6 quesos, cada uno 2 pi. Al final, 32 pi segundos. A ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí. Ya, estamos bien entonces. Veamos, siguiente ejercicio entonces. Eh, bueno, ya la 6 ya vimos. 7 abajo. ¿Qué nos dice? La figura muestra una estructura de alambre que está hecha con varillas.
que está formado por 12 cuadrados de 2 centímetros de lado. ¿Cuál es la mínima longitud en centímetros que debe recorrer una hormiga que se encuentra en el punto P? La hormiga se encuentra aquí. Para pasar por todas las varillas de la estructura y regresar finalmente al punto P. O sea que P va a ser el inicio y va a ser el final. Entonces, ahí hay que recordar, en una figura donde empieza y termina en el mismo punto, ¿eso cuando se va a dar? Se va a dar cuando todos los puntos de la figura, todos los vértices o puntos deben ser pares. Entonces, eso es lo que tenemos que convertir a la figura, a que todos sean pares, porque empieza y termina en el mismo sitio. Entonces, aquí justamente dice, la hormiga debe empezar y terminar en el mismo punto, aquí. Todo debe ser par, entonces. Primero, vamos a buscar los impares. ¿Quiénes son o cuántos impares hay? Bueno, justo el P es impar. Bueno, ahí hay otro impar y así, ¿no? Vemos que hay muchos impares. Todos esos puntos de color rojo son impares en la figura. ¿Y cuántos hay? Tenemos pues 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 impares tenemos. Entonces, si tenemos 12 impares, todos hay que desaparecerlos. No hay otra. ¿Por qué? Porque en P empieza y termina. Entonces, hay que buscar, hay que eliminar estos impares trazando pequeños segmentos, pero lo más corto posible, acuérdense. Bueno, ahí está. Aquí liquido estos dos. Aquí también, en realidad no es curvo, ¿ya? No vayan a pensar que acá es una curva, no es una curva. En realidad sería un paralelo, o sea, paralelo pasa por este punto dos veces, por esta línea. Por esta línea está pasando dos veces, sino que para que se nota se está haciendo así medio curvo, pero en realidad es un pequeño segmento. Aquí también es pequeño segmento, está pasando dos veces. Y así vamos a hacer para eliminar todos los impares. Ahí está. Y ya está, pues, ¿no? Entonces vemos que tenemos aquí hay un adicional, dos adicionales, 13 adicionales, pero este vale 4, en cambio los otros valen 2, este vale 2 y esto vale 4. Con eso que hemos hecho, hemos desaparecido todos los puntos impares, ya no va a quedar ninguno, pero tenemos un adicional, ¿no? Que viene a ser 2, 4, más 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 más 4 sería 14. Tenemos un adicional de 14. Y ahí está, ¿no? A ver, 14, acá es 16. Ahora, 2, 4, más 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 más 4 a 16. El adicional es de 16. Por eso que son 8 por 2, 16. Este es el adicional, ¿no? Este es el adicional. Estos son los... 64 es la longitud que tú sumas de la figura original. Y estos son los adicionales, acuérdense. ¿Todo por qué? Porque empieza y termina en P, ¿no? Porque empieza y termina en el mismo punto. Ejercicio 8. A ver, ejercicio 8, ¿qué nos dice? Nos dice, Fernando ya construye una rejilla de alambres en forma horizontal, vertical. Bueno, una malla, pues como una malla construye, ¿no? Una hormiga se encuentra en el punto A. Ya, ahí está la hormiga. ¿Cuál es la menor longitud a recorrer para pasar por toda la rejilla? Pues mira, acá nos dice, empieza en A, pero no nos dicen dónde terminas. O sea, quiere decir que te dan la libertad de que tú elijas. Tú debes elegir si de repente termina en A o de repente tú puedes hacer que termine en otro punto. Entonces tienes dos posibilidades. Hay que hacer los dos. Obviamente, al final lo que tú tienes que buscar es cuál es menor longitud. Obviamente, si empieza en A y termina en A, entonces empieza y termina en el mismo punto, significa que no debe haber ningún impar. En toda la figura, si es que hay impares, hay que desaparecer. Es como el caso anterior.
como el ejercicio anterior, ¿no? Empieza y termina en el punto P, en el mismo punto. Entonces hemos desaparecido todos los impares que había. Ahora, pero si empieza en A y termina en otro punto, entonces el A tiene que ser impar y el otro punto también impar. Y deben ser los únicos. Bueno, tú puedes elegir el otro, ¿no? Siempre buscando lo más pequeño posible. Pero empieza en A y termina en otro, deben ser los únicos impares. Entonces hay que hacer esos dos casos. Entonces ahí están, dos casos. Ahí tenemos nuestra rejilla. Ahí están los puntos impares, ¿no? Si observamos los impares, ¿cuántos hay? Tenemos 3, 6, 9, 12 impares. Entonces, hay 12 impares, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a convertir el A, ¿ya? Vamos a convertir el A en un impar. ¿Ya está? Entonces, estoy convirtiendo en impar. Ya lo convertí en impar. Estoy trazando este segmento. Obviamente, este se convirtió en par, pues. Ahora, si este es impar y este es par, lo que estoy haciendo es que empiece en A, pero que termine en otro lugar, no en A. Estamos haciendo ese caso. ¿Ya? Empiezo en A, pero voy a terminar en cualquier otro punto. Entonces, ya convertí a la A en impar. Ahora, el resto hay que desaparecer, porque voy a buscar que termine en otro sitio. Bueno, buscando siempre lo más corto posible. Ahí está, estamos liquidando los impares. Ya está. Entonces, hasta ahí veo que los únicos impares son el A y este otro punto. Empieza acá y termina acá. Entonces, ahí está el final, ¿no? Este es el final de la figura. Entonces, ¿cuánto cuesta todo esto? Haber hecho esto, ¿cuánto me cuesta? Bueno, primero, lo que debemos hacer es sumar, ¿no? Vamos a sumar las longitudes de la figura. Sumamos todas las figuras, sumamos todo y colocamos este adicional. Esto más los anteriores que sirvió para liquidar los impares. Bueno, hay que sumar eso. 80 es la suma de todo. Tú sumas todo esto, te va a dar 80. Y el resto va a ser, esto va a ser lo que nos ayudó para liquidar. Bueno, 4 que vale justamente el de color verde. Esto vale 4. Y acá sería 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces sería 7 por 2, 14. Ahí están los 14 más el 4 que es esto. Para convertirlo a impar. ¿Cuánto me sale todo esto? 98 centímetros. O sea, 98 me va a costar cuando empiece en A y termina en otro sitio. En este caso está terminando en este punto, que son los únicos impares. Ese es un caso. El otro caso, cuando hemos dicho que empiece en A, ahora que empiece en A y termine en A. Ese sería otro caso. Ahí nuevamente. Entonces, si yo quiero que empiece en A y termine en A, bueno, recuerda que para que suceda eso, todos deben ser pares, no debe haber ningún impar. Entonces, lo único que me queda es desaparecer todos los impares. Ya está. De esa forma ya desapareció todos los impares. Empieza en A y termina en A. ¿Cuánto me cuesta eso? Hay que hacer la sumatoria de esas longitudes. Bueno, recuerda que 80 era sumar todo, así normal. Y ahora vamos a contar. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O sea, a 80 le sumamos 16, que valdría 96. Claro que si comparamos 96 con 98, ¿cuál es longitud mínima? Obviamente, en este caso nos conviene que empiecen A y terminen A. Recuerda que acá solamente el dato era dónde empieza, ¿no? Dónde se encuentra al inicio, pero nunca nos dicen dónde termina. Nos conviene que termine en A, porque nos sale menor longitud. Listo.
Entonces, a ver cómo estamos. A ver, dudas. A ver, ¿qué dice la 4? Ya a ver, la 4. Vamos a ver nuevamente la 4. Observamos. Y a ver qué pasó con la 4. Ya, ya a ver, la 4 ahí está. ¿Qué nos dice en la 4, no? En la 4 nos decía de que este examen tiene cinco alternativas y él va marcando de los cuatro primeros, ¿no? ¿Qué marca E, D, C, B? Las cuatro primeras preguntas. Después, las ocho siguientes marca doble A, doble E, doble D, y ahí están las ocho preguntas. Aquí hay ocho preguntas, ¿no? Las ocho siguientes marca A, E, D, D, C, C, así está marcando, ¿no? Las 12 siguientes preguntas marca triple B, o sea, B, marca, después A, D, así está marcando. Y así, está siguiendo una secuencia, una sucesión. Ahora, si sigue esta sucesión, ¿no? Entonces la pregunta es el ejercicio 220. ¿Qué marcó en el ejercicio 220, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero, ordeno. Los cuatro primeros, ahí está, E, D, C, B, es esto, los cuatro primeros. Los ocho siguientes es doble A, doble E, doble D, doble C. Los ocho siguientes, ahí está. Los 12 siguientes sería pues triple B, triple A, y ahí están. Aquí hay 12 preguntas adicionales. Y así sucesivamente. Claro, en la siguiente, ¿qué va a marcar? Entonces observamos E, D, C, B, de ahí viene A. De ahí se repite E, se repite D, se repite C, y de ahí viene B. Después, ¿qué va a marcar? El A se repite, después viene el E, el D. Después, ¿qué va a seguir? Aquí sería pues C, 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 cuatro veces C. Después sigue cuatro veces B y así, ¿no? Acá habría pues 16 siguientes. Y así va a continuar, ¿no? Continuamos y obviamente yo ordeno 4 por 1, primer grupo, 4 por 2, ese fue el segundo grupo, 4 por 3, tercer grupo, 4 por n será el grupo n, pues, ¿no? Claro, yo no sé qué grupo es esto, ¿no? Pero yo sé que eh, yo me concentro en que quiero el ejercicio 220, ¿no? Si yo quiero el ejercicio 220, entonces lo que tengo que hacer es juntar todo esto, sumar todo esto. Y justamente ver el ejercicio 220, ¿no? Porque si yo acá tengo este es ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4. Este será ejercicio 5, ejercicio 6, ejercicio 7, ejercicio 8, ejercicio 9, ejercicio 10, ejercicio 11, ejercicio 12. Y así, ¿no? Este sería ejercicio 13, 14, 15 y así sucesivamente. Yo quiero el 220. Debo juntar todo. Pues junto todo. Ahí está, vamos a juntar todo. Y debo llegar a 220. Entonces sumamos. Ahí sacamos cuarta. Me va a quedar suma de consecutivos igual a 55 porque hemos sacado cuarta, ¿no? Aquí hemos sacado cuarta. Esta es fórmula. Fórmula de sumas notables. N más 1 sobre 2, 55. Bueno, ahí para que se cumpla esta igualdad, n debe ser 10. 10 por 11, 110 entre 2, 55. N vale 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí será 4 por 10. O sea, quiere decir que este es el primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Acá habrá grupo 10. 10 habrá de estos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? No voy a tomar pues los 220, no quiero tomar. Lo que voy a hacer es tomo eh, como acá se repite dos veces, acá se repite tres veces, lo que voy a hacer es tomar una nada más. O sea, E, D, C, B, después A, E, D, C, después B, A, para escribir las primeras. Como son repetidas, solo tomo una de ellas nada más. Entonces voy a empezar y tomo aquí, ¿no? E, D, C, B, ahí está, E, D, C, B. Ya tomé los cuatro primeros. Los cuatro siguientes es A, E, D, C. Entonces sería
A, E, D, C. Ya tomé hasta esta parte. Lo tomo uno de cada tipo. Entonces luego saldría el B, A, E, D. Y así hago para cada uno de ellos. Entonces lo que voy a tomar es, estoy tomando, aquí estamos tomando estos de los cuatro, perdón, hasta acá. Estamos tomando los cuatro primeros, ¿no? Ahí están los cuatro, es esta de acá. Los cuatro siguientes es hasta acá. Los cuatro siguientes es hasta acá. Y así estoy tomando, ¿no? 4, 4, 4. Ahora, pero de acá estoy tomando 4, aquí estoy tomando 4, aquí estoy tomando 4. Estoy tomando una letra de cada uno. Entonces quiere decir que en el último también voy a tomar 4, pues. Pero ¿cuántas veces hay? 1, 2, 3, aquí hay 10, pues recuerda que vale 10. O sea, hay 40 letras que voy a tomar. Entonces aquí ya tomé 4 primeros, esto, los 4 siguientes, que es uno de cada uno, los 4 siguientes, que es uno de cada uno, y así sucesivamente, ¿no? Voy a tomar hasta el último. Entonces, como son 40 elementos, aquí yo me doy, aquí vamos a lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observo que E, D, C, B tomo hasta ahí, y de ahí otra vez E, D, C, B tomo hasta ahí. Vemos que se repite. Siempre va a ser E, D, C, B, A, E, D, C, B, A. Siempre va a ser. Y así debo completar los 40 elementos. Ah, pero mira, 5, 10, 15. Justamente el último va a ser E, D, B, C, B, A. Ahí va a completar los 40. Entonces, si ahí completan los 40 elementos, porque recuerda que son 40 grupos, ¿está? 40 grupos, lo que me interesa es la última. ¿Por qué la última? Porque la última será pues justamente la 220. Y la 220, ¿qué letra nos dice en la última? La A. Entonces, esa debe ser la alternativa que marcó en la última pregunta, en el ejercicio 220, ¿no? Ya, ahora sí. Listo, jóvenes. Entonces, a ver, para que puedan marcar la encuesta.